La amenaza que representa China es real y podría ser inminente. Esperamos que no sea así, pero ciertamente podría serlo. Pero más allá de nuestras fronteras y de nuestra vecindad, nos estamos reorientando para disuadir la agresión de la China comunista. Quienes anhelan la paz deben prepararse para la guerra. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nadie sabe qué hará China finalmente, pero ellos se están preparando. Y por lo tanto nosotros también debemos estar preparados. El secretario de Defensa de Estados Unidos pronunció un discurso sumamente belicista en el que se refirió repetidamente a China como una amenaza y dijo sin rodeos que el ejército estadounidense se está preparando para la guerra. No estoy exagerando. Escuchen este fragmento del secretario de Defensa Pete Hegseth, donde dice que Estados Unidos se está preparando para la guerra, aunque en una típica maniobra orwelliana afirma que debe prepararse para la guerra para lograr la paz. El lema de mi primer pelotón, el primero que lideré, era: quienes anhelan la paz deben prepararse para la guerra. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nos estamos preparando para la guerra con el fin de disuadir la guerra, para lograr la paz a través de la fuerza. Así que, esencialmente, el mensaje del Pentágono bajo la administración Trump es que la guerra es la paz. Este ha sido un eslogan que Pete Hegseth ha repetido constantemente. Él dice que Trump quiere la paz a través de la fuerza y afirma que el imperio estadounidense quiere restablecer la disuasión. Y en este discurso, Hegseth dijo repetidamente que Donald Trump no dudará en usar la fuerza militar si Estados Unidos lo considera necesario. El presidente Trump lo dijo él mismo el mes pasado en Riad, y nunca dudaremos en ejercer el poder estadounidense de manera rápida y decisiva si es necesario. Eso es restablecer la disuasión. Y dijo que si la disuasión falla, entonces se está preparando para la guerra. Pero si la disuasión falla y si mi comandante en jefe lo ordena, estamos preparados para hacer lo que mejor sabe hacer el Departamento de Defensa: luchar y ganar de manera decisiva. Y Pete Hegseth pronunció este discurso el 31 de mayo en el Diálogo de Shangri-La, que es una conferencia que se celebra cada año en Singapur. Esto reúne a líderes de países de la región Asia-Pacífico. Ahora bien, Estados Unidos está en el hemisferio occidental, muy lejos de Asia, y es el líder de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, Estados Unidos afirma ser una potencia del Pacífico, en gran parte porque el estado estadounidense de Hawái se encuentra en medio del Océano Pacífico, pero también porque Estados Unidos ha militarizado muchos países de la región Asia-Pacífico, incluyendo Corea del Sur y Japón, que han estado ocupados militarmente por Estados Unidos durante más de 70 años. De hecho, el secretario de Defensa de Estados Unidos bromeó sobre esto en su discurso. Él señaló que en tan solo 4 meses después de que la administración Trump asumiera el cargo, ya había visitado la región Asia-Pacífico en 2 ocasiones diferentes, aunque él la llama región Indo-Pacífico, lo cual forma parte de un intento del gobierno estadounidense de cambiar el nombre de Asia-Pacífico para incluir a la India como parte de la estrategia de Estados Unidos de intentar aliarse con Japón, Corea del Sur, Filipinas e India contra China. Pero de todos modos, Pete Hegseth se jactó de que va a seguir regresando a esta región para amenazar a China y dijo claramente que Estados Unidos está aquí para quedarse en esta región al otro lado del mundo. Como se mencionó, sin duda me enorgullece volver al Indo-Pacífico por segunda vez como secretario de Defensa, y voy a seguir regresando y regresando y regresando una vez más. Van a tener que aguantarme. Pero no soy solo yo. Estados Unidos se enorgullece de estar de vuelta en el Indo-Pacífico y estamos aquí para quedarnos. Así fue como Pete Hegseth comenzó este discurso sumamente belicista, y esencialmente el mensaje era, en pocas palabras, que Estados Unidos se está preparando para una guerra contra China y que el imperio estadounidense insiste en mantener su hegemonía en la región Asia-Pacífico. El imperio estadounidense quiere controlar toda esta región, y él se refirió repetidamente a China como una amenaza, y le dijo a China: no vas a expulsar al imperio estadounidense de esta región.
Se avecina una amenaza. Esto requiere enfrentar la verdad evidente sobre las amenazas que enfrentamos en el Indo-Pacífico y requiere responder a esas amenazas con un sentido de urgencia muy real. Permítanme comenzar diciendo que no buscamos un conflicto con la China comunista, pero no permitiremos que nos expulsen de esta región crucial. Ahora, para quienes no lo sepan, Pete Hegseth tiene posturas políticas muy extremas y es un halcón agresivo respecto a China. Anteriormente fue presentador en Fox News, el canal de televisión de derecha, y Trump solía verlo todo el tiempo en la televisión y decía que él debería dirigir el ejército estadounidense. Y Pete Hegseth publicó un libro en 2020 en el que expuso sus puntos de vista religiosos fundamentalistas extremos. El libro se llama American Crusade, y en él se refiere orgullosamente a sí mismo como un cruzado. Afirma que el imperio estadounidense debería continuar las cruzadas cristianas que se iniciaron hace 1000 años, y en la primera página del libro dijo que la derecha en Estados Unidos, con la que se identifica orgullosamente, está librando una guerra santa. Usó el término guerra santa. ¿Y quiénes son los objetivos de esta guerra santa? Dejó muy claro en el libro que esos objetivos son China, y siempre se refiere a China como la China comunista, usando esa retórica propia de la Guerra Fría. Así que dice la China comunista, la izquierda internacional y el Islam, es decir, miles de millones de musulmanes en todo el mundo. Esos son los principales objetivos de esta Guerra Santa, liderada por el hombre que ahora supervisa el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que, supuestamente, China busca la hegemonía en Asia-Pacífico, lo cual es falso. El gobierno chino ha dicho constantemente que no quiere la hegemonía, pero esencialmente lo que Pete Hegseth intentaba hacer era advertir a otros países de la región Asia-Pacífico que asistían al diálogo de Shangri-La, esta conferencia. Les estaba diciendo que el imperio estadounidense quiere aliarse con otros países de Asia contra China, y afirmó que, supuestamente, China estaba intimidando a otros países de la región y amenazando con usar la fuerza militar. No mencionó que China no ha librado una guerra desde 1979. Pero Hegseth afirmó que China es una gran amenaza y que Estados Unidos va a proteger a Asia, y por supuesto su verdadero objetivo es mantener la hegemonía estadounidense en la región. China busca convertirse en una potencia hegemónica en Asia, sin duda. Espera dominar y controlar demasiadas partes de esta región vibrante y vital. A través de su enorme acumulación militar y su creciente disposición a utilizar la fuerza militar para lograr sus objetivos, incluyendo tácticas de zona gris y guerra híbrida, China ha demostrado que quiere alterar fundamentalmente el statu quo de la región. No podemos mirar hacia otro lado ni ignorarlo. El comportamiento de China hacia sus vecinos y el mundo es una llamada de atención y una muy urgente. Ahora bien, todo esto es completamente falso y absurdo. Si sabes algo sobre la política exterior de China, sabrás que China ha enfatizado constantemente durante décadas que no busca la hegemonía, y de hecho no quiere que ningún país tenga hegemonía. Este ha sido un lema que se remonta a Mao Zedong y Deng Xiaoping, y hoy en día bajo el presidente de China, Xi Jinping. Todos estos líderes han enfatizado que China está en contra del colonialismo, el imperialismo y la hegemonía, o como dicen en chino, el hegemonismo. Esto es reiterado constantemente por los diplomáticos chinos. Ellos utilizan el término chino Bachuan, que significa hegemonía, y afirman que no desean la hegemonía. De hecho, cuando la República Popular China normalizó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Japón en la década de 1970, una de las causas de conflicto diplomático fue que China insistió en que, tanto en la declaración conjunta firmada por China y Estados Unidos como en la declaración conjunta firmada por China y Japón, debía incluirse algo conocido como la cláusula antihegemonía. Y Japón no quería firmar esto. Por supuesto, Japón fue una potencia imperial que cometió crímenes horribles en la región de Asia-Pacífico, incluyendo en China. Japón colonizó China y mató a decenas de millones de chinos.
Así que China siempre ha insistido en oponerse a la hegemonía y al imperialismo. Eso está en el corazón de la política exterior de la República Popular China. Incluso algunos académicos estadounidenses convencionales han admitido que China no está buscando la hegemonía. Por ejemplo, la revista Foreign Policy es uno de los medios de comunicación más elitistas y establecidos en Estados Unidos, y publicaron un artículo de Stephen Walt, quien es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, la prestigiosa universidad de la Ivy League, y él admitió que China no quiere la hegemonía, y que en realidad de lo que se trata es de un intento del imperio estadounidense de mantener su hegemonía en la región de Asia-Pacífico. Así que, en realidad, Estados Unidos está acusando a China de lo que Washington desea. Washington teme el hecho de que su hegemonía se está debilitando, por lo que Estados Unidos está intentando presionar a otros países de Asia, tratando de obligarlos a unirse a Estados Unidos en su nueva guerra fría contra China para debilitar a China y así intentar mantener la hegemonía estadounidense. Y de hecho, en este discurso que el secretario de Defensa de Estados Unidos pronunció en la conferencia Shangri-La Dialogue en Singapur, Pete Hegseth básicamente les dijo a los países de la región que deberían minimizar sus relaciones económicas con China. No deberían comerciar demasiado con China. Básicamente, les estaba diciendo a estos países que tienen que elegir entre Estados Unidos o China, que no pueden tener buenas relaciones con ambos lados, porque una guerra podría estar por venir pronto, y si estos países están integrados económicamente con China, eso dificultaría que el ejército estadounidense pudiera librar una guerra. Como él lo expresó, eso complicaría nuestro margen de decisión en defensa. Escuchen esto. Frente a estas amenazas, sabemos que muchos países se sienten tentados por la idea de buscar tanto cooperación económica con China como cooperación en defensa con Estados Unidos. Ahora bien, eso es una necesidad geográfica para muchos. Pero tengan cuidado con la influencia que el Partido Comunista Chino busca obtener con ese enredo. La dependencia económica de China solo profundiza su influencia maligna y complica nuestro margen de decisión en defensa en tiempos de tensión. Ahora, una gran parte del discurso pronunciado por Pete Hegseth se centró en Taiwán. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado a las fuerzas separatistas en Taiwán, a pesar de que, técnicamente, Estados Unidos reconoce que Taiwán es parte de China. Cuando el gobierno de Estados Unidos normalizó las relaciones con la República Popular China, en la década de 1970, Estados Unidos firmó una serie de acuerdos diplomáticos conocidos como los Tres Comunicados, en los cuales Estados Unidos aceptó el principio de una sola China o la política de una sola China, en la que Estados Unidos reconoció que solo hay una China en el mundo y que Taiwán es parte de China. Esto está escrito en el derecho internacional. Las Naciones Unidas consideran a Taiwán una provincia de China e incluso instituciones dominadas por Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, donde Estados Unidos es el único país con poder de veto. El FMI tiene su sede en Washington, D.C. y aún así, si vas al sitio web del FMI, dice muy claramente Taiwán, provincia de China. Pero en este discurso, pronunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, él infundió miedo sobre Taiwán. Él dijo, la China comunista quiere invadir Taiwán, y afirmó que esto sería una amenaza para la región Asia-Pacífico y para el mundo. Lo ves todos los días. El ejército de China acosa a Taiwán. Debe quedar claro para todos que Pekín se está preparando de manera creíble para potencialmente usar la fuerza militar y alterar el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. De nuevo, para que quede claro, cualquier intento de la China comunista de conquistar Taiwán por la fuerza tendría consecuencias devastadoras para el Indo-Pacífico y el mundo. No hay razón para endulzarlo.
Por cierto, Pete Hegseth es conocido por tener esta tendencia muy extraña de referirse a los soldados estadounidenses como combatientes de guerra. Sabes, él es un halcón de guerra neoconservador de línea dura, y a lo largo de este discurso y otros, se jactó de cómo el ejército estadounidense se trata de letalidad y es la fuerza de combate más letal del mundo, llena de combatientes de guerra. Así que nos enfocamos en la letalidad, la meritocracia, la responsabilidad, los estándares, la preparación y el combate. Estamos revitalizando nuestras bases industriales de defensa y reasignando recursos hacia las capacidades más letales y efectivas. Estamos haciendo esto porque el éxito de los combatientes requiere ver una base industrial de defensa integrada que apoye a esas fuerzas y esté lista para mantenerlas en la lucha. Anunciamos que estamos mejorando el cuartel general de las fuerzas de Estados Unidos en Japón. Esto se trata de combate y disuasión. Y también se jactó de que Donald Trump está aumentando el presupuesto militar de Estados Unidos a más de $1 billón para prepararse para la guerra. Nuestra segunda prioridad es reconstruir el ejército. Estamos equipando a los combatientes estadounidenses con la capacidad más avanzada para que sigamos siendo la fuerza de combate más fuerte y letal del mundo. El presidente Trump va a gastar, por primera vez en la historia, más de $1 billón el próximo año para lograr esto, un aumento del 13% en el gasto de defensa estadounidense. Así que lo que el Pentágono intentaba hacer en este discurso era decirles a los países de Asia que el ejército estadounidense trabajará con ellos contra China para disuadir la supuesta agresión de China, aunque China no ha estado involucrada en una guerra desde 1979. Estados Unidos está en guerra todos los años, incluso en Asia, y aún así se supone que debemos creer que China es una amenaza. De todos modos, Pete Hegseth les dice a estos países, únanse a Estados Unidos, únanse a nosotros contra China. Estaremos a su lado y trabajaremos junto a ustedes para disuadir la agresión china. Cada día, juntos, crearemos más y más dilemas y complicaciones en caso de que China quiera actuar. Sin embargo, debo decir que esta estrategia de Estados Unidos no está funcionando bien. Estados Unidos intenta obligar a los países de Asia-Pacífico a elegir un bando, Estados Unidos o China, pero la mayoría realmente mantiene buenas relaciones con ambos. Un buen ejemplo de esto fue en mayo, cuando se celebró una reunión entre los miembros de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, junto con China, Japón y Corea del Sur, y emitieron una declaración conjunta diciendo que van a profundizar su cooperación, especialmente en el ámbito económico. Esto ocurrió después de otra reunión celebrada en marzo entre China, Japón y Corea del Sur, donde hablaron sobre formas de promover y profundizar los lazos económicos y discutieron la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio. En esta reunión y en la reunión con ASEAN, uno de los temas principales fue la amenaza de aranceles del gobierno de Estados Unidos. Trump ha amenazado con imponer altos aranceles no solo a China, sino también a muchos países de la ASEAN como Vietnam e incluso a aliados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo como Japón y Corea del Sur, y esto ha enfadado a muchos países de la región. Por eso, en lugar de unirse a Estados Unidos en esta nueva Guerra Fría, han estado manteniendo una política exterior no alineada con buenas relaciones con ambos bandos, y también ayuda el hecho de que China es el mayor socio comercial de la ASEAN, así como de Japón y Corea del Sur. Así que no van a sacrificar sus propios intereses económicos en nombre de Estados Unidos, aunque eso es lo que Washington quiere. Y por cierto, todos estos países ya forman parte de un bloque comercial llamado RCEP, o Asociación Económica Integral Regional. Estados Unidos no forma parte del RCEP, así que está tratando de obligar a todos estos países a ir en contra de sus propios intereses económicos para beneficiar al imperio estadounidense a costa de ellos y obviamente incluso aliados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo como Japón y Corea del Sur no van a hacer eso voluntariamente. Y otro ejemplo de esta creciente política exterior no alineada en la región es una cumbre histórica que se celebró en Malasia el 27 de mayo, que reunió a la ASEAN, a los países del Golfo, a los países del Golfo Pérsico del CCG y a China.
Esta fue la primera cumbre ASEAN-CCG China de la historia, y no recibió mucha atención en los medios occidentales, pero creo que fue un hecho histórico y es un claro símbolo del mundo cada vez más multipolar en el que vivimos. Así que es evidente que el intento de Estados Unidos de obligar a los países de la región Asia-Pacífico a unirse a su nueva guerra fría contra China está fracasando por completo, pero en el discurso que dio Pete Hegseth, él presumió de la creciente asociación que Estados Unidos tiene con la India. Por ejemplo, no hay que buscar más allá de nuestra creciente relación de defensa con la India, donde alcanzamos nuevos hitos cada día, desde empresas conjuntas de nuestras industrias de defensa hasta una mayor coordinación operativa e interoperabilidad entre nuestros dos ejércitos. Sin embargo, debo decir que incluso en el caso de la India, la situación no es tan clara como le gustaría hacer creer al mundo el gobierno de Estados Unidos. Sí, la India y Estados Unidos tienen buenas relaciones, pero recientemente el gobierno indio ha intentado mejorar sus relaciones con China. Está claro que las relaciones entre China e India son muy complicadas, pero antes de la cumbre de los BRICS que se celebró en Rusia en 2024, China e India lograron un avance importante en sus relaciones diplomáticas, y las relaciones estaban mejorando hasta que surgió el conflicto entre India y Pakistán. Y por cierto, hay mucha evidencia que sugiere que los políticos estadounidenses y los halcones de la guerra en Washington han estado fomentando más conflicto entre India y Pakistán porque China y Pakistán son aliados cercanos, así que Estados Unidos quiere empeorar las relaciones entre China e India, alimentando más el conflicto entre India y Pakistán. Pero, de nuevo, a pesar de eso, la situación no es tan sencilla como Washington quisiera que el mundo piense, y la India también tiene una política exterior muy marcada por la no alineación. India tiene buenas relaciones con Estados Unidos, también tiene muy buenas relaciones con Rusia y sus relaciones con China han estado mejorando. Así que incluso en ese aspecto, Pete Hegseth está exagerando el impacto de esta estrategia estadounidense de divide y vencerás. Sin embargo, hay un país que esencialmente se está ofreciendo voluntariamente para ser la Ucrania de la región Asia-Pacífico, permitiendo que el imperio estadounidense lo utilice como ariete contra China, y ese país es Filipinas. Filipinas está actualmente gobernada por Ferdinand Marcos Jr., conocido como Bongbong Marcos. Él es hijo del brutal dictador militar de Filipinas, Ferdinand Marcos Sr., quien fue un líder de derecha muy corrupto. Su familia robó miles de millones de dólares en riquezas de Filipinas, pero la razón por la que pudo mantener un férreo control del poder como este dictador brutal durante tantos años es porque, durante la Primera Guerra Fría, el imperio estadounidense lo apoyó firmemente. Y hoy, en la Segunda Guerra Fría, en la Guerra Fría segundo contra China, Estados Unidos está utilizando a Bongbong Marcos en Filipinas como un puesto avanzado para intentar debilitar a China. Estados Unidos está utilizando al menos 9 bases militares en Filipinas, que fueron entregadas voluntariamente. El control sobre ellas fue cedido por Bongbong Marcos, este oligarca corrupto, y Estados Unidos ha desplegado un sistema de misiles en la parte norte de Filipinas, conocido como el sistema de misiles Typhoon, que tiene un alcance de casi 2.000 kilómetros y puede alcanzar la mayoría de las ciudades en la China continental. Y esto es obviamente una amenaza clara para China. Y cuando Pete Hegseth, cuando el Pentágono habla sobre la primera cadena de islas, Así que primero, el Departamento de Defensa está priorizando fuerzas adelantadas, creíbles en combate, en el Pacífico Occidental, para disuadir mediante la negación a lo largo de la primera y segunda cadena de islas. se están refiriendo a la cadena de islas que va desde el mar de China Oriental y Okinawa hacia el sur, pasando por Taiwán, pasando por Filipinas hasta el mar de China Meridional y terminando en el sudeste asiático y Estados Unidos. Ha estado militarizando la primera cadena de islas, tratando de forzar a las autoridades de la región, a estos gobiernos, a permitir que Estados Unidos instale sistemas de misiles en su territorio.
y el único gobierno que ha estado dispuesto a hacer esto es el de Filipinas, y básicamente se están convirtiendo en un objetivo principal en caso de una guerra entre Estados Unidos y China. Pero los otros gobiernos de la región no han sido tan estúpidos, francamente, como el liderazgo de Filipinas, dirigido por títeres corruptos de la derecha proestadounidense, y estos otros gobiernos dicen, no queremos ser destruidos en una guerra entre Estados Unidos y China. Así que, nuevamente, esta estrategia estadounidense de dividir y conquistar para tratar de forzar a otras partes de la región Asia-Pacífico a unirse a Estados Unidos contra China, esa estrategia está fracasando. La gran mayoría de los gobiernos de la región no están siguiendo la nueva Guerra Fría de Washington. Básicamente, solo Filipinas y Australia, así que estos dos puestos coloniales. Por cierto, el imperio estadounidense colonizó Filipinas en 1898, después de la guerra hispano-estadounidense. El imperio estadounidense se apoderó de antiguas colonias españolas, incluyendo Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y además Australia fue creada como una colonia de asentamiento británica. De hecho, originalmente fue una colonia penal a donde el Imperio Británico enviaba a sus prisioneros y luego Australia obtuvo su independencia. Pero vemos que estos dos puestos coloniales son realmente los únicos países que se han comprometido totalmente con la nueva Guerra Fría apoyando a Estados Unidos, permitiendo que el Imperio estadounidense los utilice como bases de operaciones avanzadas para la guerra contra China, pero los demás gobiernos de la región no quieren ser la nueva Ucrania. Así como Estados Unidos empujó a Ucrania a una guerra proxy con Rusia, luchando hasta el último ucraniano, ahora Estados Unidos se está preparando para luchar hasta el último filipino o hasta el último australiano. Pero está muy claro que el gobierno de Estados Unidos está librando una nueva guerra fría, y Washington está tratando de chantajear y presionar a países de todo el mundo para que se unan a esta nueva guerra fría contra China, y no solo en la región de Asia-Pacífico. Pero en este discurso, Pete Hegseth también amenazó a Panamá, y dijo que Estados Unidos está intentando volver a imponer su hegemonía en el hemisferio occidental. Esto es una referencia a la doctrina colonial Monroe, y él dijo que el imperio estadounidense va a tomar el control del Canal de Panamá, lo cual es colonialismo, un neocolonialismo descarado del siglo XXI. También estamos aumentando la seguridad en el hemisferio occidental y recuperando el Canal de Panamá de la influencia maligna de China. Después de todo, es un terreno clave. China no construyó ese canal. Nosotros lo hicimos. Y no permitiremos que China lo utilice como arma ni que lo controle. La disuasión comienza en nuestro propio patio trasero. Pero más allá de nuestras fronteras y más allá de nuestro vecindario, nos estamos reorientando para disuadir la agresión de la China comunista. Ahora, antes de terminar aquí, quiero enfatizar dos puntos muy importantes. El primero es que esta nueva guerra fría que Estados Unidos está librando contra China es bipartidista. No son solo los republicanos quienes están impulsando la guerra contra China, sino también los demócratas. Ahora bien, los republicanos de la administración Trump son más descarados al respecto y más explícitos, utilizando una retórica bombástica y muy agresiva, pero sus políticas son bastante similares a las de los demócratas que los precedieron y en especial a las de la administración de Joe Biden. Y esto fue admitido abiertamente por Ely Ratner, quien fue secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico bajo el gobierno de Biden. Así que era un alto funcionario del Pentágono en la administración Biden y por supuesto es un halcón respecto a China. Y en Twitter dijo muy claramente que, a pesar de toda la retórica muy agresiva y bombástica en el discurso de Pete Hegseth, afirmó que había, cito, una continuidad casi total con la administración anterior. Fin de la cita. Así que este es un alto exfuncionario de Biden diciendo que hubo una continuidad casi total entre la política hacia China del Pentágono bajo Biden y la del Pentágono bajo Trump. Y él dijo que esto es algo bueno. Este halcón de la guerra en Washington considera que esto es algo positivo. Dijo, cito, eso es bueno, pero necesitaremos mayor urgencia, atención y recursos para enfrentar el desafío de China.
Fin de la cita. Sí que esa es realmente la principal diferencia entre los republicanos y los demócratas. La retórica de los republicanos es más explícita y agresiva y abiertamente colonial, y ellos dicen que China es una amenaza, mientras que los demócratas hablan sobre el orden internacional basado en reglas, los derechos humanos y la democracia, pero básicamente tienen exactamente la misma política, que es una política imperialista, una política neocolonial, tratando de maximizar el poder del imperio estadounidense, tratando de imponer la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Y en lugar de llamar a China una amenaza, la llaman un desafío, pero en realidad es una diferencia superficial. Ahora, el otro punto que quiero mencionar antes de concluir es sobre la retórica orwelliana del gobierno de Estados Unidos. Sabes, el imperio estadounidense ha estado en guerra durante cientos de años sin parar. Está constantemente librando guerras en todo el mundo y aún así dice, queremos la paz, solo tenemos que hacer la guerra para defender la paz. Es esta idea orwelliana de que la guerra es la paz, y esto queda muy claro en la retórica del Pentágono de Trump. Pete Hegseth dice constantemente que quieren la paz a través de la disuasión y afirma que no quieren una guerra con China, pero que tienen que prepararse para una guerra con China porque supuestamente es China la que quiere la guerra, aunque China no ha librado una guerra desde 1979. Y en el discurso que dio Pete Hegseth, afirmó que la administración Trump no quiere la guerra y que no están tratando de rodear ni contener a China. Estados Unidos, especialmente bajo el presidente Trump, realmente no busca la guerra. No buscamos dominar ni asfixiar a China, rodearla o provocarla. Ahora bien, esto es completamente falso. Es una mentira. ¿Cómo lo sabemos? Porque el secretario del Tesoro de Donald Trump, el multimillonario gestor de fondos de cobertura Scott Bessent, admitió que el gobierno de Estados Unidos tiene un gran plan de cerco para intentar contener a China. Bloomberg informó sobre esto en abril. Se señaló que Scott Bessent dijo que Estados Unidos está tratando de presionar a Japón, Corea del Sur, Vietnam e India para que se unan y, cito, aborden a China como un grupo, fin de la cita, en lo que se describió como una, cito, gran estrategia de cerco, fin de la cita. Así que esto es, por definición, un intento de rodear a China. Y una vez más, esta estrategia imperialista es bipartidista. No es solo la administración Trump. Si retrocedes y observas un discurso importante que dio el secretario de Estado neoconservador de Biden, Anthony Blinken, en 2022, él admitió que Estados Unidos está siguiendo una estrategia de contención contra China. Como él dijo, Washington está tratando de, cito, moldear el entorno estratégico alrededor de Pekín, fin de la cita. Eso es simplemente una manera elegante de decir contención al estilo de la Guerra Fría. Pero no podemos confiar en que Pekín cambie su trayectoria, así que moldearemos el entorno estratégico alrededor de Pekín para promover nuestra visión de un sistema internacional abierto e inclusivo. Todo imperio en la historia siempre ha afirmado actuar en defensa propia. Cada país agresivo y belicista, cuando inicia una guerra, afirma que tuvo que librarla en defensa propia. Y el imperio estadounidense está haciendo exactamente lo mismo hoy, afirmando, no queremos una guerra con China, pero simplemente tenemos que prepararnos para una guerra con China para mantener la hegemonía estadounidense en la región de Asia-Pacífico, donde Estados Unidos no está ubicado. Estados Unidos está en la región del Atlántico. Por eso es el líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero el objetivo del imperio estadounidense no es solo mantener la hegemonía en Asia-Pacífico, sino en todo el mundo, y por eso Estados Unidos está tan desesperado por intentar debilitar, contener y rodear a China. Ese es el objetivo de la nueva Guerra Fría: aislar, debilitar y eventualmente derrocar al Partido Comunista de China para que el imperio estadounidense pueda hacer con China lo que hizo con Rusia, con la antigua Unión Soviética en la década de 1990. Privatizar todos los activos de China, venderlos a empresas occidentales, privatizar todas las empresas estatales chinas, instalar títeres obedientes en China, como Boris Yeltsin en Rusia, que hagan todo lo que Estados Unidos quiera, y, en última instancia, el imperio estadounidense
quisiera desmembrar territorialmente a China, separar partes de China, como Taiwán, el Tíbet y Hong Kong. Ese es el objetivo del imperio estadounidense, y por eso, como admite el Pentágono, se está preparando para la guerra con China. Con esto, voy a concluir. Soy Ben Norton, soy el editor en jefe de Geopolitical Economy Report. Denle like y suscríbanse, compartan esto. Quiero agradecerles a todos nuevamente. Nos vemos la próxima vez.